Su padre murió. Eso fue el catalizador de todo esto. Experimenté su partida como algo simultáneamente muy doloroso y hermoso. De verdad, el momento de mi vida. Sentí este calor que empezó en la coronilla de mi cabeza y simplemente bajó lento hasta mis pies. Y recuerdo que pensé, oh, el sol debe estar entrando por la ventana y solo me está jugando una mala pasada. Miré mi papel y vi lo último que anoté, pájaro especial en una caja. Así es la creatividad del espíritu. Sabían bien que yo estaba muerta de miedo. Estamos siempre conectados con nuestros seres queridos aquí y allá. No hay nada más que paz y amor. Ahora, antes de entrar en este episodio, si esta plática resuena contigo, por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte. Esto con quien sientas que necesite escucharlo. Tu apoyo ayuda a despertar la conciencia en el planeta. Muchas gracias. Bienvenida a este programa, Amber Kasich. ¿Cómo te encuentras, Amber? Genial. Gracias por invitarme. Muy emocionada de estar aquí. Muchas gracias por venir a Next Level Soul Studios. Claro que sí. Sí, es genial tenerte aquí. Eres una medium evidencial. Lo soy. Y trabajas con el final de la vida como coach. Coach de fin de vida. Sí, totalmente. Quiero empezar la plática con esto. ¿Puedes compartir la historia detrás de tu taza de café que dice: ella llevó una vida de infinitas posibilidades? Qué buena pregunta. Nunca me la habían hecho. Por eso estás aquí en Next Level Soul. Sí. Bueno, encontré esa taza durante el proceso de mi despertar espiritual y vaya, esa taza ahora representa todo. Todo. Lo que es posible y alcanzable en la vida y cuánto ignoramos y pasamos por alto. De esta esencia vital, de ese intrincado tejido de conexión que integramos. Las posibilidades que se nos presentan son verdaderamente infinitas. Entonces, ¿cuál fue tu camino espiritual? ¿Cómo describirías tu identidad antes de saltar a este camino espiritual? Esposa, madre y maestra. Trabajé 20 años en educación, pero realmente me identificaba mucho. Como maestra, eso era realmente el núcleo de quién soy. ¿En qué grados dabas clase? En la prepa. Bendiciones. Sí. Bendiciones. No, fue genial. Me encanta trabajar con jóvenes y especialmente fui maestra de idiomas. Me encanta la adquisición de lenguas y pensar en cómo la gente aprende un segundo idioma. ¿Qué idiomas sabes? Español e inglés. Me encantaría aprender más, sí. Mucho español. Sí, lo estudié muchos años. Oh, qué padre. Súper, súper padre. Y, sabes, incluso como maestra siempre estaba con los estudiantes buscando ser un puente cultural. Un puente hacia otros en el mundo para mis estudiantes. Así que eso es una parte central de quién soy. Pero ese puente ahora se ha expandido enormemente. Muchísimo. Y también eres esposa y madre. ¿Cómo influye eso en tu comprensión de esta experiencia humana? Porque, digo, este es un viaje tremendo en el que estamos y las cosas son difíciles por aquí. Sin duda alguna, yo soy padre y anfitrión de un podcast y esposo y todo eso. Pero desde tu punto de vista, ¿cómo te ayuda el ser madre y esposa a entender esta experiencia? Porque es una vivencia muy diferente a la mía, así que tengo curiosidad. Sí, bueno. Te diré que, la verdad, al principio no sentía necesariamente ese llamado de ser mamá. De hecho, me sentía un poco ambivalente, a pesar de que siempre he amado a los niños. Pero te diré que cuando me convertí en mamá, híjole, mi intuición, esa que ya traía conmigo, simplemente explotó de una forma impresionante y me dio este otro sentido de lo sagrado de la creación. Pero esto fue antes de todas mis experiencias espirituales y mi despertar. Así que ni siquiera sé si habría usado esas palabras para describirlo como ahora, pero definitivamente me sentí parte del proceso de creación y sentí una conexión de alma con mi hijo, como estoy segura de que muchos padres sienten. Pero lo siento, hay algo diferente en las mamás. Oh, no hay duda de eso. Esa conexión.
tan profunda que tengo con mi otra conciencia, con mi propio ser, nos habla de ese nivel, de nuevo, de ese tejido universal que todos somos y que compartimos. Sí, existe la llamada intuición femenina y la intuición de madre. Es otro nivel en el que puedes, o sea, casi sientes que él está haciendo algo. En el otro cuarto. Está en la otra habitación. ¿Sabes exactamente a lo que me refiero? Por supuesto. Y yo, los papás no tenemos intuición per se, pero tengo una capacidad precognitiva de ver lo que va a pasar o el potencial de lo que va a pasar. Tipo, te vas a matar. Vas a romper eso. Vas a eso. Siempre estoy viendo 5 pasos adelante de donde ellos están. Sí, sí. Así que al morir tu papá, Ori, eso detonó todo esto. Así es. Pero antes de eso, ¿cómo fue tu crianza en cuanto a la espiritualidad? Me criaron yendo a la iglesia católica. También eres católica, yo estoy en recuperación. Bien, he escuchado eso y te he oído hablar de ello. Fui criada católica y a mis 20 y tantos me desidentifiqué tanto del catolicismo y comencé a explorar otras iglesias porque realmente quería ese sentido de comunidad y aún tenía esta fe. Pero justo alrededor de los 30 años, estaba con un grupo de estudiantes, de hecho, estábamos en un viaje juntos y trabajamos con un grupo indígena en Perú por unos días. Y había un grupo de mujeres ahí, no de la misma iglesia física a la que yo asistía, sino de la misma afiliación religiosa. Era una rama de la iglesia luterana y eran encantadoras, mujeres encantadoras, pero con mis estudiantes. Seguíamos hablando de que estamos aquí para aprender de estas personas y de cómo experimentan la vida y la humanidad. Y estas lindas mujeres estaban ahí para ayudarlos también a ver y crecer en su comprensión de Jesús. Y entendí completamente, viendo desde afuera, todas las formas en que la gente aportaba su propia belleza a la situación. Pero tuve solo este momento de epifanía donde lo vi desde afuera, y me di cuenta de que estas mujeres se estaban perdiendo de una oportunidad hermosa de simplemente experimentar la humanidad de este grupo tal como ellos ven sus vidas, su mundo y la humanidad. Y viene de un lugar hermoso. Quieren compartirse a sí mismas, pero no buscan entender al otro. Y ya no pude regresar e ir a la iglesia de la misma manera. Qué curioso. Porque lo vi como una oportunidad perdida para conectar de humano a humano sin una agenda propia. Ese es un punto muy interesante. No había tenido ese punto en el programa antes. Y es algo realmente interesante porque como católicos, como cristianos, sales a difundir la palabra de que, ya sabes, tienes que convertir. Sabes, ojalá sin las cruzadas, exacto, pero haces eso. Pero cuando entras en la cultura de alguien más y cuando empiezas a viajar por el mundo y empiezas a ver la cultura de otras personas, cómo viven los demás, empiezas a darte cuenta de que al final todos los caminos llevan al mismo lugar y es el camino en el que naciste. Si hubieras nacido en un país musulmán, lo más probable es que fueras musulmán. Si hubieras nacido en Israel, probablemente es solo el alcance de dónde naces y lo que has sido, aquello por lo que te sientes atraído o en lo que te ponen al momento de nacer. Cierto. Es bastante interesante tu perspectiva. Como cristianos, a menudo queremos llegar y simplemente decir, mira, sé que adoras ese árbol, pero nosotros sabemos que este es el camino correcto. Es una broma, claro, no quiero ofender a nadie, pero para nosotros Jesús es el único camino, la única verdad. Sin embargo, lo que nadie se detiene a preguntar es, ¿qué es lo que hace tan especial a ese árbol? ¿Cuáles son los dioses elementales por los que atraviesas? ¿O qué es la naturaleza que estás? ¿Cómo estás viviendo la vida? Y eso. Y creo que tienes razón. La oportunidad perdida de aprender cómo experimentan la vida de forma diferente a nosotros y ver cómo eso puede informar tu propia vida. ¿Tiene sentido? Sí, lo tiene. Y fue solo una oportunidad perdida de una hermosa conexión de humano a humano. Así que cuando volví a casa, tomé esta decisión interna de que simplemente no quería ser parte de algo que se sintiera como una separación, incluso sin intención. Tenían buenas intenciones.
Difundir amor. Siempre he buscado la manera de unir a las personas. Incluso cuando estaba en clase, era algo que siempre hacía. Es simplemente parte de mi esencia, de mi forma de ser. Aunque mantenía firmes mis creencias personales, mi perspectiva se amplió y tuve que aceptar que, en realidad, no podemos saberlo absolutamente todo. Quizá hay muchísimas cosas que nuestro cerebro humano simplemente no logra comprender del todo, y lo único que hacemos es intentar llenar esos vacíos con nuestras propias explicaciones. Aún así, eso no significa que las figuras religiosas no hayan existido realmente o que no tuvieran sus propias historias y vivencias, pero hay más de una historia. Así es, existen muchísimas más historias repartidas por todo el mundo. Es una idea hermosa y muy evolucionada. Dime a qué edad te ocurrió eso exactamente. Eras todavía muy joven. A los 30. A los 30. Y ojalá hubiera tenido esos pensamientos profundos, pero no. Eso es fascinante. Así que cuando tu padre murió, ahí fue cuando todo esto empezó a desmoronarse y a armarse al mismo tiempo. ¿Qué edad tenías cuando falleció? A los 39. Bien, entonces, tuviste 9 años de este nuevo descubrimiento de espiritualidad. Empezaste a ir a otros tratando de aprender sobre... De hecho, recuerdo que iba manejando con un grupo de monjes de un templo budista local a una conferencia en Detroit. Eso debió ser... Y ahí estaba yo, esta mujer de 30 años, ¿cierto? Que estaba en esta camioneta con monjes budistas haciéndoles preguntas existenciales sobre la vida y su... ¿No te parece Sí, increíble? era una plática interreligiosa. ¿No es increíble? Porque se puede aprender mucho el uno del otro, y lo que sigo encontrando en mi trabajo es que son solo sabores diferentes del mismo mensaje. Solo diferentes sabores del mismo mensaje. Todos vamos al mismo lugar, solo que es mucho más interesante así, en lugar de que sea solo uno. Sí, y sabes, probablemente fue entonces cuando me volví quizás más consciente de mi propia búsqueda, de ser realmente una buscadora, pero elegir serlo. Creo que todos somos buscadores, pero es diferente elegir conscientemente ser un buscador. Tenías 39 años cuando tu padre falleció. Cuéntame, ¿qué fue lo que sucedió exactamente? Dicen que fue una partida muy inusual. ¿De qué manera te afectó todo eso? Sí. Bueno, primero diré que mirando hacia atrás, sufrí más. Antes de su partida, sabiendo que tenía un diagnóstico terminal, murió de cáncer de riñón que se había propagado también como cáncer de pulmón. Pero sufrí más en todo ese duelo anticipado. Y vaya, cómo desearía poder regresar y cambiar algunas de las formas en que interactué con mi papá, simplemente estando más presente. Por ejemplo, solía enviarme estos videos graciosos por correo diario, videos de animales, cosas que me hacían rodar los ojos, ya sabes, videos bobos, de todo tipo de cosas. Y recuerdo que un día me preguntó, «Oye, ¿viste ese video del búho que te compartí?» Y le dije, «Sabes, papá, estoy guardando muchos de estos, porque quiero abrirlos en el futuro. Y ahora desearía haberlo cambiado». ¿Pudiste disfrutarlo? Sí, él buscaba conectar y yo buscaba retenerlo cuando no podía. Intentaba controlar una parte inevitable de la vida. La muerte es como el nacimiento. No podemos controlarla, solo podemos acompañarla. Sufrí mucho así. Noches sin dormir. Recuerdo estar despierta a las 2 de la mañana leyendo horóscopos, buscando saber cómo y cuándo moriría. Ni creo en los horóscopos, no en ese entonces, ninguna de esas cosas. Y yo trataba de controlar cada pizca de sufrimiento. Y... Pero eso es natural. Lo es, Quieres aferrarte. lo es, pero experimenté esta partida como el momento más doloroso y hermoso al mismo tiempo. De verdad, de mi vida. De verdad. Y ahora lo veo y lo sentí incluso en ese instante como algo sagrado. Sagrado es la mejor palabra, de veras una transición sagrada. Cuando él finalmente falleció, bueno, unas 12 horas antes de su último aliento, llevaba días inconsciente. Y yo estaba recostada junto a él en la cama de cuidados paliativos que estaba en la sala de mis padres.
Y ya sabes, tenía los ojos cerrados, le sostenía la mano y solo pensaba en el hecho de que nunca volvería a escuchar su voz. Ya habíamos tenido nuestra última charla a mitad de la noche, sabes, unos días antes, en la que acordamos una señal que él podría darme cuando se fuera. Así que pensaba en que nunca volvería a oír su voz. Pensaba en que no vería a mi nieto empezar el kinder o a mi nieto. Ya sabes, andar en bici por primera vez sin rueditas, todo ese tipo de cosas. Y también pensaba en cosas entre él y yo que simplemente quedaron sin decir y sin hacer porque faltaba perdonar algo y tuve mi propio proceso de eso durante su partida, pero siempre fue muy como oculto. Y creo que él sabía lo que yo hacía, pero no podíamos tener la conversación explícitamente. Pensaba en todo eso. Era un sitio muy doloroso en el cual estar. Y casi sin querer, por ese mismo dolor, simplemente dejé de pensar. En su lugar, me enfoqué simplemente en todo el amor incondicional que sentía por mi papá. Y en ese momento, nada de eso importaba ya. La basura, ya sabes, de la vida, de él, simplemente ya no importaba. Él era solo mi papá, perfectamente imperfecto, y lo amaba profundamente. Y así, en ese estado de amor, y hoy diría como una rendición y un soltarme a eso, pero empecé a experimentar en mi mente estos tonos púrpuras que giraban dentro de mi cabeza. Nunca había vivido algo así, pero bueno, X. Y luego sentí este calor que empezó en la coronilla de mi cabeza y bajó lentamente hasta los pies. Y recuerdo que pensé, debe ser el sol entrando por la ventana, jugándome una broma. Pero luego sentí, con total claridad, lo que solo puedo describir como una fuerza. Era como viento, pero no, porque no estaba en mi piel. Y fue como un soplido. Entró por el centro de mi espalda hacia el centro de mi pecho. Y simplemente sentí esta fuerza, esta presencia. Y esta fuerza daba círculos lentos alrededor del centro de mi pecho. Mi centro cardíaco, aunque nunca usaba palabras así en ese entonces. Esas son locuras. Sí, lo son, ¿verdad? Y así que estaba haciendo este movimiento lento, casi como preguntando, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y en cuanto me di cuenta, se movió a mi hombro y se detuvo. Y este sentimiento era tan nuevo, diferente a todo lo que había sentido en mi vida, que no podía juzgarlo, no tenía con qué compararlo, solo podía estar en el momento. Esa fuerza bajó por mi brazo, como por el interior de mi cuerpo hasta mi mano y luego a la mano de mi papá. Y simplemente lo supe como que el cielo es azul, estamos unidos eternamente y todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. Y ni siquiera importaba lo que eso significara. Ya sabes, si alguien me dijera, bueno, tú y tu papá están unidos por siempre. Analizaba en mi cabeza, ¿qué significa? ¿Va a morir? ¿Cómo que unidos por siempre si no volveré a hablar con él? No me importaba porque simplemente era verdad. No importaba lo que significara. Era cierto. Estamos unidos eternamente, ¿verdad? Y le di un gran abrazo y le dije al oído, porque él no podía oírme, pero sabía que de alguna forma sí podía. Papá, no sé qué fue eso, pero sé que tú también lo sentiste. Lleva ese amor y esa luz contigo. Yo, la verdad, no hablaba así. ¿De dónde salió eso? No, para nada era mi estilo. Pero era yo diciendo, te veo, como la esencia misma, como el alma, como el hombre tan hermoso. Y los problemas, bueno, todos tenemos nuestros problemas. Es pura basura, ¿no? Es simplemente basura. Deja atrás el pasado. Está bien irse. Fue un momento hermoso, y la verdad es que tuve que salir de la casa porque había estado con él toda la semana, al igual que mi mamá, y necesitaba irme para pasar unas horas con mi familia. Y cuando salí de la casa, me sentía con una alegría que no cabía en mí. Puse la música a todo volumen en el auto. Iba cantando de camino a casa, con las ventanas abajo, el viento soplando, y solo recuerdo que pensé, ¿qué me pasa? Pero tenía literalmente esta euforia clavada en mí.
tanto que no quería volver a la casa más tarde por la noche. Quería que ese fuera mi último momento con mi papá porque fue muy hermoso, pero sí regresé. Él dio su último suspiro cerca de, y esto me encanta. Fue el 1 de noviembre, justo en el momento del cambio de horario en Michigan. Al principio no sabíamos qué hora exacta registrar en el acta de defunción porque él falleció fuera del tiempo, en una luna llena del cazador, el 1 de noviembre de 2020, el 1-1-1. Absolutamente nada de esto fue un accidente. Ahora sé, después de muchos meses, de profunda reflexión y de mediumnidad evidencial, que esa muerte que compartimos era en realidad él. Solemos creer que estamos aquí en este plano hasta que dejamos de respirar. No es así. Pasan muchas más cosas con la transición de nuestra alma y el entrar y salir de nuestra conciencia física y nuestra conciencia superior y la conciencia del más allá. Pasa mucho más durante el proceso de morir de lo que se ve a simple vista. Era él diciéndome que estamos unidos eternamente. Era él dándome esa experiencia para hacerme saber que todo está bien. Increíble historia. Tras vivir esa muerte compartida, ¿cómo diste el salto para decir, oye, soy medium? Supongo que al día siguiente no dijiste, ahora veo gente muerta. Es broma. Pero, ¿cómo se da ese salto? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo sucede eso? Porque me imagino que eso de alguna manera te abrió las puertas. Sí, abrió una puerta. Pero la verdad es que ese momento marcó el inicio de un viaje de 1 año entero con mi papá, siendo guiada por su espíritu. Y de verdad casi todos los días. ¿A qué te refieres con eso? Claro, horas después de que murió. No creía que estuviera conmigo, solo recordaba esa linda experiencia. A esa vivencia la llamé una experiencia del más allá. Yo no conocía el concepto de las muertes compartidas, pero para mí era algo muy real. Horas después de todo eso, fui a un parque a relajarme un poco. Quería caminar. Es muy emotivo estar con alguien. Al partir, en el estacionamiento solté las lágrimas. No era tanto dolor, sino vulnerabilidad y emociones a flor de piel. Y mientras soltaba esas lágrimas, escuché la voz de mi papá, su voz real en mi mente. No pensé que fuera él, creí que lo inventaba, pero lo escuché y él me dijo, Ambie, así me decía él, mi apodo, ya lloraste suficiente por mí en tu vida. Bájate del coche. Y yo dejé, ya sabes, de llorar. Y pensé para mis adentros, vaya, es cierto, ya lloré suficiente por mi papá en mi vida, pero pensé que mi cerebro lo inventó. Bajé del auto y empecé a caminar. Y mientras caminaba, simplemente me dije, cielos, papá, espero que estés bien. And without a moment's hesitation, al instante él estaba ahí en mi mente, con su voz real. Y esa voz dijo, estoy muy bien, Ambie. Me quedaré por aquí un tiempo para ayudar a algunas personas y me hace feliz. Y sí dejé de caminar. No porque creyera que ese era mi papá, sino porque tuve otra certeza, que fue, yo, como Amber, si estuviera inventando su voz, no habría dicho eso. Yo me habría imaginado algo como, el cielo es hermoso, estoy aquí con mi perro y mi abuelo salió a recibirme, porque a él es a quien espero ver allá. Estoy con Frank Sinatra. ¿Estoy pescando? Sí, a mi papá le encantaba Frank Sinatra. Quizás hasta te puso ese pensamiento en la cabeza porque así funciona esto. Eso es lo que yo habría pensado. Jamás se me ocurriría. Me quedo un tiempo para ayudar a la gente. Sí, eso no es lo habitual. ¿Qué sería lo normal, como cuando hablas con tu difunta madre o padre? Pensarías, el cielo es genial, nunca oirías. Me quedo un rato a ayudar gente. Eso es algo que... No, y lo siguiente que pensé, ya sabes, aparte de, bueno, eso es interesante, porque no diría eso si lo estuviera inventando. Pero lo siguiente que pensé fue, incluso si fuera cierto, ¿a quién estaría ayudando? Ni siquiera se me ocurrió. A mí. No dijo te ayudaré, sino a los demás. Solo, sí. Voy a ayudar a unas cuantas personas o algo así. Sí, pero en realidad él estaba a punto de...
guiarme por un viaje de despertar y comprensión de nuestra realidad superior. Y no volví a escuchar su voz en mi mente hasta un mes después. Empezó como a mucha gente, o ya sabes. De repente había plumitas constantemente por todo el suelo de mi casa. ¿Plumitas? Sí, como muy pequeñitas, de esas que son así, chiquititas, chiquititas. Ah, como pequeñas plumas. Sí, y realmente no creía en este tipo de cosas. Quería creer porque suena esperanzador y lindo, pero ya sabes. ¿A qué te refieres? Me gusta la ciencia. ¿Cómo que alguien en espíritu intenta poner objetos o lugares? Eso no era parte de mi marco de referencia o visión del mundo, pero no podía negar que estas sincronicidades tan extrañas seguían ocurriendo. Y ya ves. Como dije, 2 días antes de que mi papá muriera, nosotros, en medio de la noche, en un momento de lucidez, acordamos una señal juntos. Yo se la había pedido en un correo electrónico y él nunca me respondió. Probablemente porque no quería decepcionarme, ya que él tampoco sabía lo que seguía. Y en esa charla de las 2 de la mañana dije, «Oye, papá, nunca me respondiste». Y él como que hizo un chiste y dijo, «Bueno, supongo que debería ponerme con eso entonces». O sea, en ese estado no es capaz de responder, ¿sabes? Pero decidimos. Hice algunas sugerencias. Primero sugerí una hoja en mi cara por un viento muy fuerte, y él como que gruñó, y lo tomé como desaprobación. Y entonces sugerí un animal al azar, algo muy aleatorio que simplemente se me acercara de la nada, y volvió a gruñir, lo cual tomé como desaprobación. Y luego dije, ¿qué tal un venado justo en mi camino? Y abrió mucho los ojos en ese momento, y dijo, «Lo sabrás por los ojos». Y así fue. Lo tomé como nuestra señal acordada. Bueno, la noche después de que falleció, salí a caminar con mi esposo para contarle sobre las experiencias de toda la semana. No había visto a mi familia en una semana. Y cuando llegamos al parque, ya sabes, eran las 7 de la noche del 2 de noviembre. De repente viene este viento loco y solo me lanza hojas a la cara. Ahora bien, era el 2 de noviembre en el Medio Oeste. Hacía mucho viento. No le di importancia, pero le contaba a mi esposo la charla con mi papá. Mientras hablaba, de pronto apareció un labrador negro, sus favoritos. Siempre tuvo uno. Un labrador sin collar ni dueño llegó corriendo y ladrando. No había nadie más ahí. Incluso como que se aleja y se da la vuelta y nos ladra. E incluso mi esposo, que ama las estadísticas en ese tiempo, era ateo, no cree en nada de estas cosas, dijo, «Creo que ese perro quiere que lo sigamos». Y ese perro literalmente se fue corriendo, deteniéndose constantemente, ladrándonos mientras lo seguíamos. Entra al cementerio al otro lado de la calle. No inventes. Y entonces mi esposo y yo, en nuestro momento de sentido común, nos dijimos, «Sabes, probablemente deberíamos ir por el coche, y hay un vecindario en la zona. Deberíamos ayudar a este perro a encontrar su casa». Así que subimos al coche, vamos al cementerio, vemos al perro otra vez. Se detiene, nos está ladrando, y literalmente desde unas 50 yardas de distancia. Mi esposo abre la puerta de la camioneta, y este perro simplemente viene corriendo por el campo del cementerio directo a nuestra camioneta. Ni siquiera nos bajamos. Y así manejamos por el vecindario, y después de un rato encontramos la casa de este perro, y ahí lo dejamos. ¿Cómo encontraron la casa del perro? Nos bajamos del coche, vimos casas grandes en la colina y fuimos preguntando en cada una de ellas. Solo tocaron a la puerta. Sí, alguien dijo, «Ellos tienen un labrador negro, vayan a esa casa», algo así. Así que lo entregamos. Y mientras dábamos la vuelta a la esquina, bajando por la colina, ¿qué creen que nos encontramos? Justo frente a la camioneta, en medio de la carretera, Elefante. un joven, un venadito. Dios. Y ya sabes, no es raro ver venados donde vivo, pero es muy raro que un venado se quede en medio de la carretera y no se mueva. Solo con los faros deslumbrando, y este venado caminó lento, muy lento hacia el lado de la carretera. Estaba probablemente a unos
7 pies de la ventana de mi auto y se quedó allí mirándome, y para este punto estoy llorando a mares. Tengo la ventana abajo, le estoy diciendo al venado lo hermoso que es. Supe que era una señal de mi papá, no dejaba de llorar y de decirle muchas gracias. Estaba buscando algo de comida para lanzar, como una ofrenda, ¿sabes? Fue un momento tan hermoso. Sentí en mi corazón que mi papá me estaba diciendo que todo iba a estar bien, que no me preocupara por nada. Ya lo había sentido antes estando con él. Pero esto de aquí fue la confirmación física total. Incluso mi esposo, que no suele creer en cosas raras, bueno, les aseguro que ahora sí cree. No en ese momento, dijo. Esto va mucho más allá de la coincidencia. Tener ese viento, tener el perro al azar, tener este venado. Y esas son literalmente las 3 cosas de Lo nuestra dijiste charla. antes. Sí, literalmente le estaba contando la historia mientras empezaba a suceder. Eso debió haberlo sacado de onda. Pensó, hay algo. Oh, vendría mucho más que realmente lo sacó de onda, mucho más que eso, pero ese tipo de cosas iniciaron mi viaje de simplemente empezar a abrir los ojos, diría yo. Semanas después empecé a sentir su presencia. De verdad sentía a mi papá, lo sentía conmigo. Entonces, cuando dices sentir, quiero profundizar en esto. ¿A qué te refieres con sentir a tu papá? ¿Es como una marca de, como un olor? Como recuerdo el olor de mi abuela. Ya sabes, el olor de su casa. Podía olerlos. Recuerdo el olor de mi abuelo y su energía. Podía sentir sus energías. Y yo, mientras los menciono en mi cabeza, puedo sentir la esencia de ambos. ¿Es de eso de lo que hablas? ¿Como una esencia de él? Bueno, había diferentes maneras en que eso se manifestaba, pero en esos primeros momentos era como un cambio de presión en el aire a mi alrededor. Es la mejor forma. ¿Algo físico? Sí, exacto, es algo que simplemente se podía sentir. Se sentía físico, pero no de una manera que sea algo que podamos ver, ¿cierto? Pero sentí como un cambio de presión en el aire a mi alrededor. Muchas veces me zumbaba el oído. Me tomó unos 2 meses notar este patrón para que mi cerebro se diera cuenta, pero me picaba el lado izquierdo de la cara cada vez que pensaba que su presencia estaba cerca. Y así fue como empezó al puro principio. Y solo pensé, ya sabes, como, él está aquí, pero quería saber que estaba aquí. Necesito pruebas físicas de que está aquí. Pero claro, nuestros seres queridos del más allá no pueden manifestarse exactamente frente a nosotros, así que se manifiesta en las señales, aparece en las sincronicidades, se muestra de todas esas formas. Y muchas veces, ya sabes, hubo un momento en que sentí esa presencia y yo simplemente estaba en una caminata, cerré los ojos y dije, papá, de verdad te siento, pero me vendría bien un venado justo ahora porque quería la prueba. Y cuando levanté la cabeza para girar y seguir con mi caminata, había un venado, justo en mi camino, a 40 pies de distancia, solo mirándome, y tenía ese tipo de momentos que para mí eran la confirmación de que esto es real, realmente lo estoy sintiendo. Y así, cada vez que creía, una vez que finalmente creí, algo nuevo se abría. Qué interesante. Y es como si él pusiera una zanahoria. Sabemos que Amber es curiosa, va a querer entender cómo se desarrollan estas cosas y cómo funciona, así que sigamos poniendo zanahorias frente a ella y la guiaremos por este camino sabiendo. Pero no sabía que eventualmente eso se convertiría en habilidades de mediumnidad espontánea. Entonces entremos en la mediumnidad espontánea, porque esta historia es fantástica. Hay venados, hay labradores, es fantástico. Me pica la cara, me zumban los oídos, todo eso es genial. Ahora el salto de la conexión con tu padre, que mucha gente tiene eso y he oído de muchos, he hablado con mucha gente que tiene una conexión profunda con alguien, un hijo, una hija, padres, algo así. Pero para dar el salto a medium de evidencia, ¿cómo es ese proceso y cómo lo manejaste? Y siempre me gusta hacer la pregunta, ¿ves gente muerta? ¿Cómo funciona para ti? ¿Es el sexto sentido? ¿Cómo funciona exactamente? Sí, bien, explicaré cómo funciona, pero vamos a ver el cómo se desarrolló. Brevemente, diré que una vez que creí que tenía esta conexión con mi papá, comencé un viaje de meditación.
¿Nunca habías meditado? Lo había hecho, pero esporádicamente, alrededor de los 30 años, como parte de esa búsqueda. Sí, definitivamente. Así fue con toda esa parte budista, sí. Pero ya sabes, no lo hacía, no había ninguna seriedad real en mi práctica. Pero comencé un viaje de meditación porque sentí que era clave para entender esta conexión. La práctica de meditación profundizó muchísimo la conexión con mi papá. De pronto su voz regresó y se sentía como tener una charla real frente a frente con él. Ese momento marcó el verdadero inicio de mi viaje en la mediumnidad, aunque en ese entonces solo lo veía como reconectar con él, lo que solemos llamar comunicación directa después de la muerte. ¿Siquiera entendías que era un medium? ¿Conocías el tema? ¿Sabía de los mediums? ¿Creía en ellos? Pues la verdad no estaba segura. Como que pensaba, bueno, probablemente hay algunas personas que tienen algún tipo de habilidad, pero tampoco pasaba mucho tiempo pensando en ello. Pero a medida que esa comunicación con mi papá se desarrollaba, de nuevo, a veces me decía cosas que eran muy directas y ciertas, así que era una validación para mí de que realmente lo estoy escuchando. Y eso eventualmente creció hacia la comunicación espontánea con otros, con seres queridos en mi círculo. No porque lo pidiera, era el siguiente paso. De nuevo, cada vez que finalmente creía que esto realmente estaba pasando, la siguiente cosa crecía. Lo que me encanta de esto, y lo digo todo el tiempo, cuando todo esto estaba pasando al principio, me preguntaba, ¿cuál es la ciencia que está fomentando esto? Porque amo la ciencia y creo en la ciencia, pero no creo que alguien le haya echado polvos mágicos de hadas a Amber. Hay algo en nuestro universo que está fomentando esto y quiero entenderlo. Todavía lo creo y creo que estamos en el umbral de ese entendimiento. Pero también sé que estaba siendo guiada por el amor en algo que está más allá de la ciencia. Hay mucho más que solo eso. Pero esas habilidades de mediumnidad se desarrollaron espontáneamente a través de otros. Recuerdo entrar en la entrada de la casa de mi proveedora de guardería. Y de repente escucho esta voz de un chico adolescente en mi mente. Y él dijo, hablando de mi proveedora, ella es una persona maravillosa, ¿no te parece? Y así es. Sabía que mi proveedora había perdido a su hermano cuando era adolescente, décadas antes de que yo la conociera. No vivía en la misma ciudad, nada de eso. Y yo tuve una certeza. Este es su hermano. Simplemente lo supe. Así que me senté en mi auto antes de entrar a su casa a dejar a mi hijo y dije, dame una prueba. ¿Cómo puedo saber que realmente eres tú? Y de repente me mostró un conejito con sombrero de copa. Pensé, ¿qué cosa tan aleatoria es esa? Es algo muy específico. Sí, muy específico, pero también muy aleatorio. Y entonces dejé a mi hijo y sentí que no podía decírselo, porque era muy vergonzoso y vulnerable. ¿Y qué si es mentira y solo estoy loca? Ya sabes. Pero tuve el valor de llamarla por teléfono más tarde. Y solo dije, ¿sabes? He tenido estas experiencias muy interesantes desde que mi papá murió. Y escuché esta voz de un chico joven en mi mente, en mi auto. Le conté lo que me había dicho y le platiqué sobre el conejito con el sombrero de copa. Y ella me dijo, ¿sabes? Él, como último regalo antes de morir, me dio un conejito de peluche que traía puesto un sombrero de copa muy grande. Que no habrías sabido. No, imposible saberlo. Ella dijo que solía decirle a su mamá tras el fallecimiento, él no me compró eso en realidad. Ella pensó, seguro tú me lo compraste, pues era raro que él lo hiciera, pero lo atesoraba mucho. Y me dijo, cumplo 50 la próxima semana y le he estado pidiendo una señal. Y fueron momentos así donde no es que yo me llamara medium. Ni siquiera lo atribuía realmente a la mediumnidad. Solo sabía que estos fascinantes momentos de belleza y amor estaban ocurriendo. Y así sucedían, simplemente en mi entorno con la gente a mi alrededor, y luego empezaron a pasar en lugares públicos al azar. Recuerdo estar en el súper, en la fila, pagando mi mandado, siguiendo con mi vida diaria. Y de repente
Sentía una mujer, y supe que falleció a los 50 y tantos, y supe que murió de enfisema. Podía sentirlo en mi pecho casi de forma física. Y tuve la certeza de que era la madre de la mujer que estaba detrás de mí. ¡Wow! ¡Qué locura! Pero ya sabes, tengo cuidado, integridad, amor y límites. Y no soy alguien que va a ir por ahí diciendo, oye, escucho a... No quiero hacer eso. ¡Qué incómodo! No. Pero creo que tenían que pasar porque no habría seguido el camino si esas cosas no hubieran ocurrido. Yo no estaba pidiendo nada de esto. Me giré hacia ella y le dije, disculpe, ¿le puedo preguntar algo? ¿Su madre falleció a los 50 y tantos de enfisema? Y ella dijo, ¿conoce a mi madre? Y ambas nos quedamos ahí, mirándonos la una a la otra completamente boquiabiertas. Ella me miraba con mucha curiosidad, así que le expliqué, no entiendo qué pasa, pero mi padre falleció hace poco y me han estado ocurriendo cosas así. Y trato de entenderlo. No tenía un mensaje con eso. Solo sentía esta presencia y era parte de mi camino de crecimiento y comprensión. Pero sí hubo un día en el que me convertí en medium. Bien, ¿qué día fue eso? El de mi papá. Habría sido su cumpleaños 76. Manejamos hasta la casa de mi infancia para esparcir sus cenizas en el terreno detrás de la casa. Está como a 8 horas. Ya nunca voy allá, es lejos. Y mi familia hizo todo un viaje de eso. Él siempre quiso que parte de sus cenizas estuvieran en esa propiedad donde paseaba a nuestro perro a diario. Manejamos allá y el hombre que vive ahora en esa casa estaba afuera de casualidad. Así que le dije por qué estaba ahí. Charlamos e intercambiamos palabras. Él vivía en la casa soñada de mi papá, una cabaña de troncos que construyeron. Y al hablar mencionó que se le hacía muy grande ahora que está solo. Y noté que tenía un aire muy triste, decaído, pero le agradecí. Él estuvo feliz de ayudarme con esa tradición, así que lo hicimos. Y cuando regresé al hotel y en ese punto ya había establecido una práctica diaria de meditación, me senté a meditar y de repente sentí la presencia de este hombre en mi conciencia. Sentí que había padecido diabetes en vida, porque en mi propio estómago sentía como si me estuvieran dando pequeños pinchazos de inyección. Así que supe que se inyectaba a diario y tuve la certeza de que era diabético. Me mostró un pequeño bloc de notas y en ese momento tuve la certeza de que era maestro. Y después me llegó la sensación de que este hombre era el hermano del señor de la casa de troncos. Y luego, justo cuando pensé eso, una mujer entra en mi conciencia y sé que es madre, sostiene flores frente a mí y me da la impresión de que amaba las flores del buzón en sus caminatas diarias hacia allá. Y simplemente supe que era la madre del señor de la casa. Y luego la madre me mostró una agarradera de cocina. Aún tengo una foto de ella, blanca y verde con una flor amarilla en medio, y supe que se heredó en la familia. Esa parte fue solo una certeza. Y rápido agarro el bloc de notas del hotel y escribo todo esto en un papel. Ella quería agradecerle por haber cuidado de ella, cuánto lo apreciaba, cuánto tanto el hermano como. Ella lo amaban profundamente. Y finalmente, antes de irse, lo único que vi fue este pájaro. Y luego una caja debajo. Y tuve esta certeza. Pájaro especial en una caja. Y lo escribí tal cual en el papel. Luego se fueron de mi conciencia. Y miré ese papel. Y se sintió como un mandato. Se sintió como, tengo que ir a decirle esto a este señor. Ni siquiera porque debiera. Parecía una orden. Pero mi segundo pensamiento fue, no puedo hacer esto por integridad. No puedo ir a casa de alguien y decirle, oiga, me comuniqué con su mamá. Ni siquiera sé exactamente quiénes son su familia, si ya fallecieron, todo eso. ¿Cómo eran las relaciones? Sí, tenía una idea de que estaba solo por cómo platicaba conmigo, pero la verdad, esto no es para nada mi estilo, no es la forma en que yo suelo actuar, pero se sentía como una obligación, como si tuviera que hacerlo.
Así que decidí ir y ser honesta, y ni siquiera le voy a contar todo. Le ofreceré la oportunidad de ver el papel si quiere, para que él mismo tome la decisión. Así que eso fue lo que hice. Y por cierto, este caballero tenía todas esas banderas políticas frente a su casa, y pensé, esta va a ser la persona menos espiritual que haya existido jamás. Pero lo hice, fui a su casa. Me estacioné en la entrada. Salió de la casa antes de que me asustara tanto como para dar la vuelta e irme. Debió verme llegar. Así que cuando salió, lo miré y solo quería hacer plática primero, ¿no? No puedo bajarme del coche y decir, oiga, tengo este papel aquí. Y vi una crucecita en el jardín de enfrente. Probablemente enterraron a un perro ahí, ¿verdad? Le dije, oye Larry, veo la crucecita ahí. ¿Ustedes tuvieron un perro? Nosotros tuvimos un labrador chocolate, se llamaba Trueno, y lo queríamos muchísimo. Y él, para entonces, ya se está acercando y me mira con una sonrisa en la cara, y su expresión me decía, ¿debería contarle? Casi como, ¿es seguro? ¿Sabes? Y debió decidir que sí, y dijo, de hecho mi hermano vivía conmigo, lo cuidé por un tiempo, y un día un colibrí entró por estos ventanales y murió. Y mi hermano se puso muy triste por eso. Lo enterramos en esta caja y lo pusimos en... Miré mi papel y vi lo último escrito, pájaro especial en una caja. Es la creatividad del espíritu. Sabían que estaba muerta de miedo. Me guiaron para ver eso. Lo ayudaron a él a sentirse seguro para contarme esa historia, para que yo viera eso en mi papel y supiera, debo compartir esto con él y no preocuparme. Así que lo hice. Le dije, Larry, no le conté todo ayer. He tenido estas experiencias con mi papá desde que falleció. Esta mañana sentí una conexión con quienes me parecieron ser su madre y su hermano fallecido. Lo anoté todo. ¿Le gustaría leerlo? Así que me tomó el papel. Y lo leyó todo, y yo pensando, ay, Dios mío, va a creer que estoy loca. Y levanta la vista del papel y dice, espere un momento. Y entró a la casa. Y unos minutos después salió y traía esa agarradera de cocina blanca y verde con la flor amarilla en medio. And he said, this was buried in a box in the basement under stacks of boxes. It was made by my grandfather for my mother and passed down in the family. Exactamente lo que yo había escrito en el papel se heredó en la familia. Nunca podrías haber sabido esto, ¿Verdad? Y en ese momento tuvimos ese intercambio como de asombro, pero a la vez ninguno sabía muy bien qué pensar de eso. Pero él quería mi teléfono, se lo di y me llamó una semana después cuando yo ya estaba en casa. Y me dijo, Amber, he estado pensando en esto toda la semana y tengo una pregunta para ti. ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasaría esto a mí? Y le dije, Larry, me encanta que pregunte eso porque yo me he estado preguntando lo mismo el último año. ¿Por qué yo? Y ya sé la respuesta. Simplemente porque usted es una persona digna. Usted se merece todo ese amor de verdad. Yo pensaba mucho en la gente y me preguntaba, ¿por qué recibiría yo toda esta belleza de parte de Dios? ¿No es así? Todos tenemos derecho a ese amor y a esa belleza. Todos somos dignos de recibirlo. Él me dijo, ¿sabes? Yo estaba muy deprimido y completamente sin esperanza antes de esto, y la verdad es que has cambiado mi vida por completo. Al colgar el teléfono me dije a mí misma, soy medium y tengo que aceptarlo, es mi destino. Y le dijiste a tu esposo, cariño, las cosas van a cambiar porque he descubierto algo muy importante y nuestra vida no volverá a ser la misma. Bueno, él definitivamente me acompañó en este viaje de locura. No fue una sorpresa que dijeras eso. No, porque ya sabes, él estuvo conmigo en todo este camino e incluso presenció algunas experiencias bastante milagrosas. Así que es como si su fe creciera junto a la mía. Pero fue ahí cuando realmente lo acepté por completo porque yo no quería ser medium. En plan, no quiero ser medium. ¿Qué va a pensar todo el mundo de mí? No, es una locura.
Daba mucho miedo, la verdad, pero seguía viendo lo hermoso que era todo esto y las grandes oportunidades de amor y belleza que ofrecía. ¿Y qué soy yo, al final? Soy una constructora de puentes. He logrado unir culturas educando a los niños. Esa es mi mera esencia. Y esta es simplemente otra forma de unir a las personas. ¡Qué bellísima oportunidad! Entonces, cuando decides, está bien, ahora voy a ser medium. Debió de haber algo de miedo, porque una cosa es hablarlo con tu esposo y con extraños, pero salir públicamente y decir, oigan todos, voy a ondear mi bandera de rara y decir, hola, ahora soy medium. ¿Cómo superaste eso? Porque hay mucha gente viendo que tiene que superar algo así, no porque se vuelvan mediums, sino para cambiar su programación, seguir una ruta espiritual distinta o volverse buscadores. Y temen decírselo a sus padres o hacer cosas públicamente. ¿Y tú cómo le hiciste para poder superar todo eso? No pasó de la noche a la mañana. Definitivamente no pasó de un día para otro para nada. Fue un proceso de revelación, pero en todo momento recibía la guía de valentía del espíritu de mi papá, de guías espirituales. Al empezar a creer en ellos pensaba, estos mensajes son para otros. Yo no soy alguien importante para un equipo espiritual. Imagino que muchos han de sentir lo mismo. Es esa idea de no soy tan importante, ¿verdad? ¿Por qué recibiría yo tanta belleza? Bueno, es la programación que se nos ha dado por la sociedad, por nuestras religiones, por todo lo que eres. Sabes, naces católico, nacemos con el pecado original de inmediato, así que ya estás en la columna de deudas apenas llegas a la situación, así que eso como que te afecta psicológicamente. Así es. Y tienes que liberarte de eso para decir, soy digna de todo el amor, digna de todos los guías espirituales, soy digna de todo eso, porque todos lo somos. ¿Cierto? Sí, pero donde creo que, ya sabes, bueno, incluso si uno no es cristiano per se, pero solo conocemos la historia de Jesús, ese tipo de historia es que no somos dignos, exactamente, hasta que el más allá decide que ya es tiempo. Durante mis experiencias espirituales me encontré de rodillas, con mucha humildad y lágrimas, sintiendo profundamente mi propio valor y amor. Lo sentí visceralmente. Y fue un sentimiento de humildad, no fue soy tan increíble, tan digna. No, fueron las experiencias más humildes. Pero también fue una experiencia de volver a casa. Simplemente volver a tu verdadero ser y saber eso. ¿Cómo reconciliaste, cómo te criaron con esta nueva versión de ti? Porque mucha gente está recorriendo ese camino. Sí. Bueno, voy a combinar esa pregunta con esta del valor y de cómo me convertí en medium. Y te diré que además de recibir la guía y el aliento constante del espíritu de mi papá, para mostrarme tal cual y simplemente ser yo misma, ¿verdad? Ser libre, tengo que darle muchísimo crédito a mi esposo y a mi mamá, porque ambos validaron de una manera muy importante todas mis experiencias. Mi mamá, por ejemplo, ella no creía en los mediums. No es que estuviera en contra de ellos, pero simplemente no creía en los mediums. No por experiencia. No, pero tuve un momento en el que mi papá, en una meditación, me dijo, de hecho, ni siquiera estaba meditando. ¿Qué estoy diciendo? Estaba a mitad de un proyecto de trabajo y sentí su presencia. Y para ese entonces, como ya tenía experiencia, pude sintonizarme y escuché su voz que me dijo, tienes que llamar a tu mamá. Ella está triste y se está comiendo un pudín. Y tenía miedo de llamarla. Porque va a dejar de comer pudín. Sucedió durante los primeros meses. Yo pensaba, sé que logro conectar con él, pero ¿qué tal si me equivoco? Realmente temía a esa vulnerabilidad. Así que al principio no la llamé y sentí la decepción sin juicios de mi papá. Lo sentí sin juicios. Pero él realmente quería que la llamara y esa decepción me motivó. Así que tomé el teléfono, la llamé y sí, estaba triste. Algo se rompió en la casa. Era algo de lo que papá normalmente se encargaba. No podía resolverlo y eso le traía todo el duelo. Y estaba comiendo pudín, estaba como al fondo de la alacena y simplemente fue por él porque estaba triste. ¿Y qué hacemos las mujeres cuando estamos tristes? Buscamos algo de chocolate, ¿verdad? Y cuando le pregunté eso, sí, estoy comiendo pudín. Y ella me preguntó,
¿Por qué me preguntas eso? Y le conté. Ya sabes, lo que acababa de pasar. Sí, y le dio mucha alegría. Y en ese momento ella ya sabía un poco lo que me estaba pasando, pero no sé si creía del todo. Y eso es normal, lo entiendo, sin juicios. Pero en ese momento ella creyó. Y ya sabes, desde ese momento ella ha validado mucho mis experiencias. Así que cuando las personas a tu alrededor que te aman y que más importan, te validan, y ya sabes, espero que las personas que me conocen sepan quién soy y conozcan mi corazón y mi integridad. No tengo motivos para inventarlo. Yo ya tenía una vida bastante cómoda y agradable anteriormente. No obstante, los constantes empujones de mi papá y esa voz interior, ese llamado del espíritu para invitarme a ser valiente y emprender este nuevo camino, fueron los que hicieron que ese valor creciera de una forma muy natural. Iniciaste un negocio para ayudar a los demás. Sí, de hecho, así fue. Aunque tuve una sesión de mediumnidad que, a falta de una palabra mejor, me reveló. Antes era, soy medium, tengo que aceptar esto. Y después de eso, tuve una experiencia que me vi en la necesidad de tomarme un día personal en el trabajo al día siguiente, porque la vivencia fue tan profunda. Dije, debo ayudar a los demás. ¿Cuál fue la experiencia? Yo todavía estaba en este llamado modo de práctica. No estaba ofreciendo mediumnidad profesionalmente, pero la ofrecía a gente que conocía, gente que sabía mi historia con mi papá y ese tipo de cosas. Y una mujer que estaba en su propio camino espiritual me buscó casi como para practicar, incluso para ella misma. Y mientras estábamos en Zoom y yo en mi conexión, inmediatamente siento a esta mujer. Es muy menudita y trae todas sus bolsas de compras. Sé que es súper menudita y trae unos taconcitos puestos y anda de aquí para allá con todas esas bolsas. Y luego me mostró una estatua de la Virgen María con utensilios de arte a sus pies. Tuve la sensación de vieja y luego joven. Podía sentirlo en mi cabeza, vieja y joven. La mujer con la que practicaba se llamaba Mary. Ella me dijo, ¿sabes? Esto suena exactamente igual que mi tía. Ella padece de Alzheimer. Ella pinta estatuas de la Virgen María como pasatiempo. Y es súper menudita, pero no ha fallecido. Vive en una casa de asistencia. Realmente no, ya sabes, está lejos. No conecto mucho con ella. Pero no ha fallecido. Pero esos detalles de evidencia eran tan específicos, así que le pregunté, bueno, ¿te importa si seguimos? Porque esto me resulta fascinante ahora. Solo tengo curiosidad, ¿verdad? Y esta mujer me ayudó a sentir. Estaba haciendo así con su manta y me ayudó a sentir que le falta su manta. Quiere su manta y su peluche. Tiene un peluche y también le falta. Así que le comuniqué todo eso a la mujer y ella simplemente recibió todo eso y dijo, tendré que llamar, ya sabes, a mi tío que es como su cuidador. Y luego sentí que un hombre entraba en mi conciencia. Y era muy masculino. Podía sentirlo. Tenía el pecho ancho y era muy varonil. Y dije, no sé por qué. Pero se está poniendo tacones y cargando bolsitas de compras e imitando, riendo. Y ella empezó a reír y dijo, ese es mi tío en el espíritu. Imitó a su hermana, la mujer con Alzheimer, en la última fiesta familiar justo antes de morir, porque ella es tan menudita y siempre está de compras con todas sus bolsas. Se puso una falda y fingió ser ella y como que desfiló por todo nuestro evento familiar. Bueno, él estaba aquí, para llevársela a casa, para llevarla a su verdadero hogar, a falta de una palabra mejor. Y cuando terminamos nuestra llamada, ella llamó a su familia, me llamó más tarde esa noche y me dijo que justo después de habernos conectado, la casa de asistencia había llamado a la familia para decirles que tal vez querían ir porque era probable que su tía falleciera ese día, y cuando llegaron a la casa de asistencia le faltaba su manta y su peluche, y pudieron ir a buscárselos y llevárselos. Ahora, ¿ella necesitaba eso para partir? No. Pero todos queremos consuelo y cuidados al final de la vida, ¿cierto?
y así su familia pudo estar presente con ella cuando falleció. Esto me ayudó a entender que están pasando muchas más cosas, no solo con quienes somos y nuestras almas en forma humana, sino al momento de partir. Y me recordó mis momentos con mi papá al final de su vida. Y simplemente la forma en que tanto esta mujer con Alzheimer como mi papá solo querían ese cuidado, consuelo y atención para poder, ya sabes, simplemente diré, partir con más paz y una transición tranquila. Y gracias a esta conexión, su familia pudo estar allí cuando ella falleció. Y todo esto sucedió, por cierto, el 11 de enero. 111. ¿Cuándo falleció mi papá? 111, el 1 de noviembre. Fue tan profundo, lleno de tanto amor, y solo me recordó mi misión de apoyar a las personas de todo tipo de formas en torno a la muerte y el morir, y ser una mensajera de que estamos vivos y bien, y siempre estamos conectados con nuestros seres queridos aquí y en el más allá, y no hay nada más que paz y amor. Y eso me hizo tomarme un día libre del trabajo y tuve que sentarme en esa profundidad y decir, no puedo no servir a la gente de esta manera. Y fue entonces cuando comencé oficialmente mi práctica de mediumnidad. Algo muy interesante de esa historia es que te estabas conectando con alguien que aún no había partido y que tenía Alzheimer. He oído de otros mediums que las personas con Alzheimer están ahí, pero no lo están al mismo tiempo. Que de alguna manera eligen olvidar, ¿no? Y son casi como... Una vez un medium me dijo, sí. Estaba trabajando con esta señora y su familia estaba súper triste porque ella no conectaba, pero en realidad estaba bailando con su esposo que había fallecido hermosamente mientras ella aún estaba viva, pero su alma, su espíritu, estaba haciendo otras cosas, y este olvido era tratar de olvidar traumas en su vida, incluso podrían ser traumas de vidas pasadas, y de eso se trataba esto. ¿Cómo fue tu experiencia con eso? ¿Te has topado mucho con eso? ¿Y tiene sentido para ti lo que acabo de decir? Sí, he tenido experiencias bastante similares con personas que padecen Alzheimer o que se encuentran en otros estados de transición. Sí, personas en coma. Sí, eso también. Y me ha informado más sobre la idea de que la conciencia es ilimitada y estamos tan atados al aliento y al cuerpo, pero nuestra conciencia siempre está en todas partes. Ahora mismo, mi conciencia y mi espíritu también están en forma de alma. Y de hecho, le pregunté a mi papá una vez en meditación, ¿quién te recibió cuando partiste? Porque quería saberlo. Y me dijo, tú lo hiciste. Lo cual no tenía sentido para mí en ese momento. No lo habría inventado porque, como que yo, estoy aquí en un cuerpo. Pero no estamos solo en el cuerpo. Nuestra conciencia es así. Y por eso también estamos siempre en forma de alma. Pero cuando estás en coma, cuando tienes Alzheimer, aunque no tengo toda la comprensión científica, mi impresión es que nuestra conciencia, esos límites de la conciencia están menos apretados y así. Podemos tener más conciencia de las otras partes de nosotros mismos, que no solo están absortas en este cuerpo y en este momento y en este espacio físico. No somos solo humanos. Y no es que eventualmente seremos un alma, no. Ya somos un alma, viviendo experiencias espirituales. Mi alma recibió a mi papá cuando él murió. No fui consciente de eso en mi conciencia física, pero de verdad, lo creo totalmente. Por tu experiencia con el final de la vida y tus dotes de medium, ¿cuáles son las etapas de morir? Es decir, he escuchado que hay varias etapas, como si no fuera un accidente, sino algo prolongado, como, oye, vamos a morir. Tomar unas semanas. En ese proceso se dice que vienen seres queridos, familiares y también nuestras queridas mascotas, quienes se presentan para preparar y guiar al alma en su transición hacia la siguiente realidad. ¿Qué has podido observar o experimentar tú con respecto a este fenómeno? Hablaré más desde una perspectiva espiritual, porque si bien tengo
experiencia y formación en el acompañamiento de etapas finales de la vida, no cuento con una base o preparación médica ni de enfermería. Hablo de esto desde lo espiritual. Desde la parte espiritual, desde la perspectiva espiritual, cuando estamos en ese estado, cuando nuestro cuerpo está en una transición lenta hacia la muerte física, nuestra alma hace lo mismo, una transición lenta hacia ese despertar total de estar fuera del cuerpo. Y a veces en este estado vamos y venimos. Es algo muy común. Y esto lo viví incluso con mi propio padre, donde nuestro ser querido que está partiendo puede hablar de un momento de su vida de hace décadas, pero lo siente de verdad. Lo está viviendo en ese instante. Por ejemplo, cuando mi papá estaba muriendo, hubo un momento en que de repente su voz cambió y no había oído esa voz desde 1984. Y él estaba de vuelta en la base aérea en Alemania. Me platicaba del comedor y de que el pollo les había quedado muy rico y de cómo habían limpiado todo en un tiempo récord. Me hablaba tal cual como si yo estuviera ahí con él, aunque probablemente no me reconocía como su hija, como Amber, fuera quien fuera. Con quien hablaba no era yo en ese momento como su hija Amber, y le seguí la corriente. Y les sugiero a los oyentes que hagan lo mismo si están con alguien que está partiendo, porque es una forma de honrar la transición de su alma. Solo acompáñenlos en su momento. Así que le dije, sí, ese pollo debió estar genial. Y luego, ya sabes, se rió y volvió a hablar de cómo habían limpiado todo en tiempo récord. Y al final pude ver cómo volvía en sí. Y le dije, papá, de verdad fue una historia muy hermosa, y me miró con una expresión extraña, como si no supiera quién era yo. Pude notarlo en su cara y en su mirada. Estaba confundido, pero no importaba. No le importó y volvió a su estado de inconsciencia. Así que nuestra alma hace estas transiciones. Podría ser revivir partes de nuestra vida. También habló de hacer una maleta y tener un boleto listo para su viaje. Habló de eso antes de dejar de hablar por completo. Así que hay algo ahí. Escuchamos de gente que ha tenido experiencias de muerte compartida muy profundas. Oímos de seres queridos comunicándose sobre personas que están ahí físicamente para llevarlos a casa, y hablan de eso, créanles, porque es real y está pasando. Entonces cuando dicen, ya sabes, el tío Bob está aquí para llevarme, y tú piensas, bien, ella está... Sí, no, El tío Bob está ahí. totalmente. Y para mí, parte de la evidencia fue esa sesión de medium que tuve con la mujer con Alzheimer. Su hermano me dijo, literal, estoy aquí para llevarla a casa. La evidencia fue la forma en que se me mostró. No podía negarlo. Esa clienta me mostró una foto familiar donde él desfilaba como su hermana con tacones y bolsas de compras. No podemos inventar esto, así que estas experiencias informan lo que nos sucede a nivel del alma, mucho más de lo que se ve a simple vista. Quienes ven o escuchan y desean conectar con un ser querido sin tener esa oportunidad o habilidad que todos poseemos. Algunos se abren a ella, otros no, o simplemente no se les manifiesta. ¿Cómo lo harías? ¿Qué consejo darías a quienes quieren desesperadamente conectar con un ser querido? Antes de responder, siento un fuerte impulso de volver y añadir un detalle, y lo siento de parte del espíritu. Prosigue. Estamos hablando de personas que tuvieron un proceso de muerte natural, pero siento un fuerte impulso. Hay oyentes que estarán pensando, bueno, a mí me preocupa mi ser querido. No tuvo una muerte natural, falleció en una tragedia. Claro, accidente de auto. Accidentes, crímenes, ¿qué más? Y me siento impulsada a compartirles que incluso en esos momentos tan sumamente complicados, siempre recibimos una ayuda verdaderamente invaluable, y no es que no se nos asista para sobrellevar la profunda tristeza de una partida o el temor que a veces nos paraliza por completo. Me están guiando en este momento para compartir esto.
Ayuda a que la conciencia del ser que parte pueda comprender plenamente lo que está sucediendo, dándole la bienvenida de una manera amorosa y rodeada de una inmensa luz. Me viene a la mente un ejemplo que había olvidado por completo de una sesión que tuve, donde una mujer falleció en un terrible accidente automovilístico. Fue algo totalmente inesperado y muy repentino. La impactaron de forma súbita, ni siquiera lo vio venir. Ella me hizo sentir esto. Fue su evidencia como parte de su conexión. Y su hija estaba muy preocupada. ¿Qué habrá pensado mi mamá en ese momento? ¿Estará bien? No fue un proceso natural, ¿no es cierto? Y esa mujer, durante la sesión, me hizo sentir que todo estaba perfectamente bien. Para ella fue como estar en este plano y de repente, de un momento a otro, pasar al más allá. Pero fue recibida y además ayudada a ampliar su entendimiento y su comprensión de todo lo que estaba sucediendo. Solo quería comentar esto porque no todos tienen ese Tiempo lento, proceso sagrado, un poco más sagrado. improvisado entonces. Sí, solo quería hacer esa pequeña aclaración. Pero volviendo a tu pregunta, ¿qué puede hacer la gente para conectar con sus seres queridos si no tienen este tipo de... Sí, habilidades, por así decirlo. Mis experiencias fueron, créeme, realmente muy intensas, te lo puedo asegurar. Pero lo que es fundamental entender, y esto es algo que no podemos ignorar, es que la manera en que percibimos y experimentamos el mundo está completamente limitada a lo que nuestra propia biología nos permite. No es todo lo que existe. Los seres vivos están limitados por su propia biología. Hay insectos que ven colores invisibles para nosotros. Perros oyen sonidos inaudibles. La biología define la realidad. Saber eso puede dar consuelo en el sentido de que estás limitado por lo que eres capaz de experimentar. Sí, con eso, permítete estar más abierto a cosas que tal vez no sean tu forma típica de ver, creer o sentir. Es importante que nos permitamos estar plenamente conscientes y ser capaces de notar todo lo que se nos presenta. Todo el tiempo escucho a gente decir, no recibo señales de mis seres queridos y están devastados. Me reúno con gente gratis solo para hablarles de eso porque importa mucho. Y empiezo a preguntar, bueno, ¿qué crees que has vivido? Luego empiezan a comentar. A veces al dormir siento escalofríos en la nuca o como si me hicieran cosquillas. Siguen compartiendo más historias así y yo solo les digo, abre tu corazón y deja entrar el amor. Deja entrar el amor. Ese es tu ser querido. Pero tienes que estar dispuesto a dejar entrar el amor. Así que a veces cuando experimentamos señales y cosas, simplemente las hacemos a un lado y decimos que no, porque tal vez no sea la voz en tu cabeza o no sea exactamente lo que pediste, pero podemos experimentar la conexión con nuestro ser querido. Tienes que dejar entrar el amor. Además, inicia un viaje que ni siquiera tiene que ser meditación. No a todos les gusta meditar. Pero encontrar algo que te traiga a la presencia plena es muy importante. Para algunos puede ser bailar. Para mí, aunque medito, entro en plena presencia, sobre todo cuando salgo a caminar sola en la naturaleza. Y una vez que estoy en ese estado de presencia plena, simplemente me siento en el silencio y pregunto, cuando estás en ese estado, muéstrame que realmente estás aquí. Y luego debes estar dispuesto a abrirte y dejar entrar el amor. Eso es hermoso. Otra cosa que quería preguntarte sobre los seres queridos en los sueños, ellos sí vienen a tus sueños. He tenido muchísimos sueños con mis abuelos y seres queridos del otro lado. ¿Qué has vivido con eso? ¿Has tenido experiencias propias o con tus clientes?
¿Cómo logramos conectar más así? Me encanta que preguntes eso. Al principio tuve muchas visitas de mi papá en sueños, pero tenían una cualidad donde sabía que era una visita y no un sueño. De hecho, tuve un momento en el que me dijeron, no sé quién, algún ser superior que nos apoyaba a mi papá y a mí en nuestra conexión. Pídele que te visite en tus sueños. Y me pareció interesante. Una vez que se lo pedí, empecé a tenerlos. Y en una meditación me dijo, es muy difícil trabajar contigo. Es como si pudiera verlo. Era como si me mostrara que estaba quitando la maleza en mis sueños. También he llegado a entender que creo que nuestros seres queridos nos visitan en sueños más de lo que recordamos. Y cuando me dijo eso, vino con el saber de te visito en tus sueños, intento que los recuerdes. Era más bien el punto, pero sí, nuestros seres queridos nos visitan totalmente en sueños. Y otro gran lugar es ese estado intermedio, entre el sueño y la vigilia. Sí, ese estado donde no estás despierto ni dormido del todo. Y ese es también un lugar donde al inicio experimentaba conexiones con seres queridos a mi alrededor. Incluso tuve a un señor que era muy divertido. Él me mostró el refri abriéndose. Yo estaba en ese estado, no del todo dormida ni despierta. Y hizo un chiste y dijo, dile a mi hija que no se tome mi jugo especial. Así que la busqué y le platiqué todo lo que me había dicho. Y no solo fue alegre y gracioso, sino que también sirvió de mucha evidencia. Él solía preparar una bebida especial de alcohol y jugos, y le decía a su hija, no te tomes mi jugo especial, y peleaban por eso ya de adultos. Esa bebida especial en el refrigerador. ¿Cómo podemos ser más conscientes de eso? La clave es la conciencia plena y estar más presente en tu vida diaria. No dejamos de pensar sin parar. Corremos siempre por todos lados y traemos la mente muy dispersa. Tenemos que interiorizarnos en el momento presente. Nos permite estar conscientes de más de lo que está justo aquí. Ahora, quería preguntarte esto porque tengo un presentimiento, algo me impulsa, no sé qué, pero algo me impulsa a preguntarte esto. Eres un gran ejemplo de alguien que creció en cierta religión, con cierta cantidad de dogma ligado a esa religión. Y ahora has transicionado hacia esta idea más abierta del universo. Pero hay mucha gente mirando ahora mismo que está en ese límite. El límite de que esto es obra del diablo. O creo que quiero abrirme a esto. Lo que ella dice tiene sentido. Lo que Alex dice tiene sentido. Y he estado jugueteando con esta idea de que este otro camino religioso que me dieron no me está alimentando espiritualmente como debería. Y tengo curiosidad, pero tengo miedo. ¿Qué consejo le das a alguien que está al límite de decir, ok, me voy a ir al infierno si hago esto? ¿Es esto realmente obra del diablo? Porque eso es, y uso la religión en general, pero desde nuestro punto de vista católico, esto es obra del diablo, sin duda alguna, ya sabes. Y otras religiones lo ven de una forma muy similar. Tengo mucha curiosidad. ¿Qué consejo les darías? Me encanta esa pregunta, de verdad, gracias por hacerla. Para mí no fue algo difícil, porque yo misma pasé por esa transición. Y también te diré que, en realidad, solo confío en lo que me dicta mi corazón. Y llegó un momento en mi vida en el que ciertas cosas simplemente dejaron de tener sentido para mi corazón. Y en particular, se trataba de la idea de que algunas personas son consideradas dignas, mientras que otras están condenadas, que algunas personas tienen un lugar en el cielo y otras, simplemente por haber crecido en una cultura diferente, no lo tienen. Eso ni siquiera es que no me agradara, es que no tenía ninguna lógica ni sentido para mi corazón. Cierto. Y ya sabes, viajé por el mundo y trabajé con gente de todas las culturas y sentí esa conexión de humano a humano. Así que para mí, era solo estar alineada conmigo misma, mi corazón y lo que sentía.
Pero, por un lado, les diría a los oyentes, hagan lo mismo por ustedes, lo que realmente se sienta verdadero y correcto en tu corazón. Sea lo que sea, primero que nada. Si te está dando y alimentando con algún tipo de amor, ya sea seguir en tu camino religioso o expandir más tu visión, sigue eso, porque seguir al amor es seguir tu alineación con tu ser más real. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que esto no es elegir entre uno u otro. No es elegir entre uno u otro, es ambos. No tienes que renunciar a algo por completo para expandir la forma en que ves el amor. No tiene por qué ser una cosa o la otra, perfectamente pueden ser ambas. He vivido momentos de Jesús en mi conexión y no porque lo buscara desde un punto de vista religioso, sino porque simplemente pasó, pero eso no me aleja en absoluto del otro saber que he desarrollado por mis experiencias espirituales, y es que cada uno de nosotros ya es divino, ya está completo, ya es digno. Todos. Así que tengo más de, en cierto modo, una relación con, de alguna forma, un Dios y un Jesús tradicionales que en décadas. ¿No es interesante? And it's not because esté siguiendo el camino de lo que otros me hayan estado diciendo. Es porque sigo a mi corazón y lo que se siente real y cierto. Y lo que se siente real y cierto es que todo es ambos y todo lo que hay es amor. Y eres amado y cada persona es amada. No importa de qué sistema venga, cultural, de fe o condicionamiento social. O incluso qué tan buena o mala persona sea. Todos son dignos, todos son divinos, todos están completos. Y si hay algo que esté fundado en Jesús, para mí es eso es todo. Sí, absolutamente. Así se habla, hermana. Y ya sabes, desde mi propio viaje personal, he tenido una relación mucho más profunda con Jesús que cuando era católico, porque es más pura. No hay tanta basura, el lodo del que hablabas. Es mucho de eso que le han echado al pobre Jesús y a sus enseñanzas, y ahora me siento mucho más conectado con él, y eso me abrió a muchos caminos distintos para aprender, crecer y demás. Pero no tiene por qué ser uno u otro. No, y es muy liberador. Oh, mucho. Muy liberador. Simplemente sentarse en la verdad de tu corazón. Así que para alguien que nos ve ahora y va por el mismo camino que en la última pregunta, hay gente viéndonos que tiene curiosidad, porque si ven esto y llevan tanto tiempo en la charla, tienen curiosidad, pero siguen escépticos sobre todo esto de ser medium. ¿Qué puedes decirles? Seguro te has topado con esto. Oh, por supuesto, sí. Y sin juzgar para nada, lo entiendo al 100%. Digo, es algo loco. Así que de verdad lo entiendo. Mi intención no es, de ninguna manera, convencer a nadie de nada. Simplemente vivo alineada con mi propia verdad y con mi saber interno, con el único fin de inspirar amor y conciencia. Si tú eres una persona escéptica, créeme que eso está completamente bien. Busca tener tu propia experiencia, pero debes hacerlo con el corazón y la mente abierta. No significa estar dispuesto a que te engañen o tratar de, ya sabes, ¿cuál es la palabra? No vamos a abordarlo con algo como, sí, adelante, engáñame. Espera, si buscas tu propia experiencia. Espera, evidencia real. Espera cosas que alguien no podría saber objetivamente. Pero también he tenido experiencias directas de, ya sabes, la mayoría de las veces recibes aquello para lo que estás listo. Si te sientas con un medium, recibes para lo que estás listo la mayoría de las veces. Hay veces en que el espíritu, ya sabes, te lanza todo lo que tiene porque hay una razón real para que eso te pase. Pero casi siempre recibes lo que tu conciencia está lista para aceptar.
Yo, como medium, también he tenido que aprender a estar bien con eso, porque a veces me siento con alguien y tengo evidencia increíble, y ellos se van diciendo, estuvo interesante. ¿Y sabes qué? Fui a un medium una vez en el 2011. Esa fui yo. Tuve evidencia increíble del medium, pero me fui diciendo, estuvo interesante. Sí, no sé si ella de verdad lo sabía, pero no estaba lista entonces, así que no me impactó como lo haría ahora. Y está bien. Está bien. Recibes lo que estás listo para ver. Pero entra con el corazón abierto y la mente abierta, como alguien que aprende y busca. En tu labor hemos estado hablando y reflexionando sobre las transiciones, ya sean bellas o traumáticas, que nos llevan hacia el otro lado. Pero, ¿qué nos podrías comentar o compartir con respecto a esos procesos de muerte que son mucho más prolongados y a veces difíciles? No todos van a tener una relación amorosa con su papá. Pueden tener mucha carga con ese papá o mucha carga con esa mamá. Pudo haber abuso, fueron traumáticos. En tu trabajo, ¿has visto historias de un escenario traumático donde un padre o madre está muriendo y el hijo está enojado con ellos y el trabajo ha creado una sanación? Sí, bueno, quiero primero con total transparencia decir que mi relación con mi papá no siempre fue la mejor, la verdad. Tuvimos problemas familiares cuando era niña y se necesitó mucha sanación, y esa sanación me llegó a través de todas mis experiencias con él. Así que de hecho empatizo y lo entiendo, y lo comparto porque es una de las cosas por las que creo, en parte, que estoy aquí como medium por mis experiencias difíciles y toda la sanación que surgió de ellas. Soy capaz de sentir con precisión en la práctica de medium esas cosas complejas y desagradables y puedo transmitir realmente las intenciones genuinas de esa persona en espíritu, sus disculpas y lo que quieren compartir sobre su porqué, específicamente, desde el espíritu. Y creo que mis propias experiencias personales me han llevado a poder hacerlo bien. Para quienes han vivido momentos tan difíciles y traumáticos con sus familiares, creo que es algo para lo que uno realmente debe estar completamente preparado. Por eso siempre pregunto, ¿estás verdaderamente dispuesto y listo para iniciar ese proceso de sanación? ¿De verdad quieres escuchar el mensaje que te puede traer esa paz tan necesaria? ¿Estás dispuesto, capaz y abierto a vivir ese mensaje de sanación? Nunca olvidaré al principio de mi viaje. Tuve una lección maravillosa. Con una clienta. Su hermano estaba conmigo, y su hermano me mostró específicamente la forma en que abusó de su hermana. Lo compartí con palabras sumamente delicadas, porque siempre cuido y protejo muchísimo el corazón del cliente, al igual que el de esta persona en espíritu. Soy muy consciente de la manera en que mi cliente podría percibir o vivir esto dependiendo de cómo lo exprese, y mientras se lo estaba contando, pude ver cómo ella retrocedió. Ella confirmó que lo que le decía era completamente cierto, y luego él me dijo, me estoy conteniendo hasta que ella se sienta lista para poder escuchar mi disculpa. Y el sentimiento que emanaba de él era de un amor verdaderamente inmenso. No fue un no diré nada hasta que esté lista. No fue eso. Y pude transmitírselo a ella. Y el solo hecho de que él honrara donde estaba ella fue sanador por sí solo. Y tenía razón. Ella no quería oír una disculpa. Quería seguir enojada y furiosa, y eso está bien. El simple hecho de que él dijera eso validó por completo los sentimientos de ella, algo que él nunca hizo mientras estaba en vida. De ese modo, se logra honrar tanto el viaje de la persona en espíritu como el del propio cliente. Lo más común es que el cliente esté muy ansioso por recibir esa comunicación sanadora y que el espíritu desee otorgarla. Pero cuando el cliente todavía no se siente listo, eso se nota claramente en la sesión y no pasa nada, está bien. Debes manejar ese límite con cuidado. Sí, está bien, lo tendré en cuenta.
Todo lo que te pasa, cada una de tus experiencias, te ayuda a dar un paso adelante en tu propio camino. Y a veces está bien estar enojado. Sí, Y cuando llegue el momento de hacerlo. absolutamente. Sí, Si estás enojado y dicen, tu hermano lo siente, respondes, no quiero oírlo. Exacto. No quiero oír eso. Sí, y de hecho fue tan hermoso porque él quería validar que eso era sanador por sí mismo. Solo el decir, no voy a conectarme del todo hasta que esté lista. Y ese fue un momento sanador para ella. Amber, ¿dónde hallamos más sobre ti y tu gran trabajo? Sí, gracias por preguntar. Mi sitio web es www.natureswyopen.com y básicamente en todas las redes sociales estándar, YouTube, Facebook, Instagram, @natureswyopen. Y si pudieras dejar a los oyentes con un mensaje del Espíritu hoy, ¿cuál sería? Bueno, lo que ya compartí, pero es lo más importante. Ya eres divino, ya estás completo y ya eres digno. No tienes que demostrarle nada a nadie ni a nada en absoluto. Eres amado. Muchas gracias por estar aquí. Esta es una charla tan hermosa, una historia bella y espero que sea sanadora para quienes nos ven. Eso espero. Muchas gracias. Gracias por tu labor de despertar conciencias. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los videos de abajo para seguir tu viaje y no olvides suscribirte.